La estadística G cuadrada que usamos para las pruebas de bondad y ajuste y las pruebas de independencia también pueden ser utilizadas para una prueba de hipótesis de proporción, donde la hipótesis nula sea la siguiente: que la proporción 1 sea igual a la proporción 2, igual a la proporción 3, igual a la proporción hasta la proporción K, contra una alternativa que nos diga que al menos una de las proporciones no es igual. Para esto se tiene que generar la siguiente tabla. Aquí ponemos el número de éxitos que tenga nuestra variable, o el número de veces que se repita la variable de interés. Y los fracasos sería lo mismo que restar el tamaño de la muestra menos el número de éxitos. Por ejemplo, si yo les pregunto a 10 de mis alumnos cuántos van a pasar la materia, pues yo esperaría que unos 8 me dijeran que sí y 2 me van a decir que no. Entonces serían 10 menos 2 menos 8, aquí sería 2, y así se va llenando esta tabla. Ahora, como les dije, vamos a utilizar exactamente el mismo estadístico, el de G cuadrada. Y el procedimiento para realizar los ejercicios es exactamente el mismo que hicimos ayer. Prueba de independencia. Lo único que cambia es lo que estamos comprobando. O ayer comprobamos si una variable depende de otra, hoy vamos a comprobar si las proporciones son iguales. Y los grados de libertad se calculan mediante K menos 1. Y aquí tendríamos el primer ejemplo. En un estudio de taller se reúne un conjunto de datos para determinar si la proporción de defectuoso producido por los trabajadores es la misma para el turno matutino, para el vespertino y para el nocturno. Es decir, vamos a comprobar si en proporción es lo mismo lo que los aparatos defectuosos que salen en matutino, vespertino y nocturno. Ahora no es como ayer que estábamos viendo si una variable depende de otra, sino más bien proporción. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, estoy grabando. Muy bien. Ahora pues solo queda resolver el ejercicio. Mismos 6 pasos que hemos venido trabajando. Les comento, los 6 pasos como tal es una forma más que yo considero ordenada para trabajar esto. No es precisamente que sea ley. En otros libros puede que los encuentren la metodología diferente, pero al final de cuentas igual se llega al resultado. Por lo que yo considero, lo personal, que es más fácil, porque uno se va acordando y qué sigue, y qué paso sigue. Puede que en algún libro encuentren paso 1, hipótesis nula, paso 2, hipótesis alternativa. La hipótesis nula, como dijimos, va a ser que la proporción 1 sea igual a la proporción 2 igual a la proporción 3, donde la proporción 1 va a ser el turno matutino, el turno vespertino, la proporción 2, y la proporción 3, el turno nocturno. Y la hipótesis alternativa va a ser que
no todas las proporciones son iguales. Paso 2. Significación. El ejercicio dice que utilicemos un nivel 0.025. Por lo tanto, es igual a 0.25. Y 3, estadístico. Aquí tenemos el estadístico, el g cuadrado. Ahora, para el paso 4 vamos a utilizar esta fórmula, por lo tanto tenemos que obtener los valores esperados. Vamos a copiar esta tabla entonces, o más bien vamos a copiarla acá. Pero vamos a llenarla. Aquí tendríamos la suma. Entonces quiere decir que el total aquí tendríamos esta suma. Aquí tendríamos esta suma. Tenemos un total de 2.835 trabajadores. Estos serían los datos observados. Estos serían, si aquí ponemos matutino, vespertino y nocturno. Tendríamos los totales del matutino, del vespertino y del nocturno. Y aquí estaban, creo que los defectuosos y los no defectuosos. Aquí está. Ahora, si recuerdan por lo que hicimos ayer, para calcular los valores observados, teníamos que multiplicar, por ejemplo, si quiero el de los defectuosos, multiplicar la probabilidad de obtener un defectuoso por la probabilidad de obtener un
Así yo calculo el valor esperado y que sea defectuoso y matutino, multiplicando la probabilidad de obtener uno matutino y un defectuoso. Y a esto se le vuelve a multiplicar por el total. Así que si lo quisiéramos dejar como una fórmula, la fórmula podría quedar así. El valor esperado sería el total de las filas por el total de la columna entre el total. Así podríamos saber por esta fórmula el valor esperado que nos interesa. Por ejemplo, si me interesa saber el valor esperado de aquí donde dice 70, multiplicaría 170 por 940 entre 2835. Así que aquí le puedo borrar esto. Y el valor esperado en matutino sería de 56.9. Ah, no entendió la hipótesis. Voy otra vez. Como queremos comprobar si la proporción de defectuosos, es decir, 45 de tanto, 55 de tanto y 70 de tanto, es la misma para matutino, vespertino y nocturno, nuestra hipótesis nula queda como que todas las proporciones son iguales. Por ejemplo, esto tal vez represente un 8%, esto representa un 10% y esto representa tal vez un 6%. Queremos saber si estadísticamente eso es evidencia para decir que las tres proporciones son iguales. Entonces la hipótesis nula queda como que las tres proporciones valen exactamente lo mismo. Mientras que las hipótesis alternativa es algo que contradice a la hipótesis nula. Es decir, basta con que una de las proporciones no sea igual para determinar que las proporciones no son iguales. No sé si se entendió. Ahora, aquí estos valores son los observados. Para calcular los valores esperados, en base a lo que vimos ayer en la prueba de independencia, podemos utilizar esta fórmula: total de la fila por el total de la columna entre el total. Si me interesa saber el valor esperado aquí en matutino, tendría yo que irme a su columna, es decir, 950, y multiplicarlo por su fila, 170, y a lo que dé esa multiplicación dividirlo entre el total. O si me interesaba esto, donde dice 890, encuentro su valor esperado multiplicando 945 por 2665 y dividiendo entre 2835. ¿Sí se entendió cómo utilizar la fórmula? ¿O hay alguna duda? Sí. Aquí en la tabla tenemos los valores observados. Digamos,
tal empresa, ¿no? Y va anotando, ¿no? De 950 productos, el turno matutino me entregó 45 defectuosos y 905 que están bien. En el turno vespertino, de los 945 que me entregaron, 55 y 890. Y del nocturno, de los 940, 70 salieron defectuosos y 870 bien. Esos son los valores observados, los que se fueron anotando por observación, por experimento, por encuesta. Pero nosotros podemos calcular el valor esperado, lo que de acuerdo a esta información, a esta y a esta, deberíamos esperar que valga esto. Si el valor esperado, si la hipótesis sale que estamos en una zona de aceptación, quiere decir que el valor esperado es muy similar al valor observado. Por lo tanto, las proporciones son iguales. Pero si el estadístico sale muy alto, quiere decir que no son iguales, porque el valor observado y el esperado están muy lejos. Ahora, ¿cómo utilizar la fórmula? Esto es exactamente lo que vimos ayer. Por aquí debo tener las diapositivas de ayer. Las diapositivas y los videos se los voy a subir a la plataforma de todos modos. Ayer vimos que habían todas estas situaciones. Una persona de ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, a favor y en contra. Esas eran las 5 situaciones que ayer nos presentaban. Ahora, ¿qué situaciones tenemos? Que el producto sea defectuoso, que sea no defectuoso, que lo hayan hecho en el turno matutino, que lo hayan hecho en el turno vespertino y que lo hayan hecho en el turno nocturno. Otra vez tenemos 5 situaciones. Ahora, esta es la probabilidad de que ocurriera cada uno de los eventos de ayer. Aquí, ¿cómo determinaríamos la probabilidad de cada uno? 45 entre esto, 55 entre el total, 70 entre el total, 905 entre el total. Y así obtendríamos todas las probabilidades. Ahora, recuerden que el producto de ambos, es decir, lo que tenemos acá, multiplicado por el total, era lo que iban acá, en los valores esperados. Pero si de todas maneras estamos volviendo a multiplicar por 1000, este 1000 que se multiplica acá, se elimina con uno de los 1000 que está aquí dividiendo. Por eso en el denominador solo quedaría un total. Si esta lógica ya la empleamos como una fórmula, la fórmula queda así: total del valor que esté en la fila por el que esté en la columna entre el total de toda la muestra. Si quisiéramos calcular el valor esperado del turno vespertino defectuoso, multiplicaríamos el valor total que está en su columna, 945, por el valor total que está en su fila, 170, y a lo que dé lo dividimos entre 2835. ¿Sí se entendió?
Si aplico esta fórmula, el valor esperado, pongamos, el valor esperado 1 sería 950 por 170 entre 2835. Esto sería igual a, bueno, aquí lo vamos a hacer en C, 950 por 170 entre 2835. 56.97. Ahora, aquí en el de 55, ¿quién? Bueno, se lo dejo a voluntario. ¿Quién me dice cómo quedaría el de vespertino y defectuosos? ¿Quién me dice qué números pongo acá? ¿Quién por quién entre quién? Para calcular el valor esperado de acá. Así es, muy bien. Muy bien los tres. Sería el valor de la fila, 170, por el valor de la columna, 945. En ese sentido aquí tal vez me falta. No afecta el resultado, pero para ser más ordenado sería 170 por 950. Entre el total 28
35. Y esto es igual a 56.67. El valor esperado 2. Y díganme, ¿tengo que calcular ahora los otros 4? ¿Los otros 4 también los tengo que hacer igual? No, ¿por qué no? Exactamente. Algo así dijo. Seguridad. No es porque yo lo diga, es porque ustedes lo entiendan así. ¿Qué tal si yo estoy mal? Como ya tenemos este valor y este valor, podemos sumarlo y restarlo a 170. Y calculamos esto. Sería 57.97 más 56.67 y se lo restamos a 170. Sería 55.36. Ahora, para el de 950 solo le restamos 950, le restamos esto. $892.03. Ustedes díganme cuánto quedan las últimas dos. A ver, el estimado 1 está mal. ¿Por qué está mal? y 56, ¿no? Sí, tiene razón. Entonces acá sería 56.96. Sí quedaría, ¿verdad? En este. Aquí y aquí quedaría.
gracias. 56.96, gracias. Oh. 888.33, así es. Y finalmente debería dar lo mismo si lo hacen con esto o con esto. Ahí está. Los que están en rojo serían los valores esperados. Y los que están en negro los valores observados. Y ahora sí. ¿Se entendió cómo llenar la tabla entonces? No olviden que deben coincidir los totales también con los valores esperados. Ok, ahora vamos a aplicar el estadístico. Tenemos el estadístico acá. Este va a ser igual . El primer valor observado sería 45 menos 56.97 entre el valor esperado, que sería 56.97 más 55 menos
56.67 entre 56.67. Ahora más, bueno, ustedes háganlo, 3 puntitos hasta llegar $870 menos 883.64. Nos saltamos el paso de la región crítica, ¿verdad? Me fui a cálculos de 5. Bueno, ahorita en el 5 hacemos región crítica. Entonces van a hacer esto con cada celda. Observado menos esperado entre esperado. Observado menos esperado entre esperado. Así con las 6 celdas y los van a sumar. Y por favor me dicen cuánto da. ¿Listo? 6.267. Ok, le creo. Si alguien le da diferente me dice. 6.267. Ahora enter el paso 5. Pues aquí voy a poner el paso 4. Paso 4 sería la región crítica. Para los grados de libertad sería K-1. Entonces sería 3 menos 1, los grados de libertad serían 2. Y una significación de 0.025. Por lo tanto,
contra el estadístico G cuadrado del 0.025 tiene que ser menor, mayor a, vamos a las tablas, y 0.975, porque recuerden que las tablas, que alfa es esto, pero las tablas nos dan esto, así que 97.5 sería 7.38, que sea mayor a 7.38. Lo checamos con Excel de todos modos. A ver, sería distribución chi cuadrado con la derecha creo que no, ese es inverso, ¿verdad? Inverso chi cuadrada con la derecha, sí, probabilidad sería del 2.5%, ¿verdad? Pero creo que se pone igual 0.025, no recuerdo. Y grado de libertad 2. Aquí sí podemos buscar el 0.025 directo porque ya estamos especificando que es con la derecha. 7.38. Lo mismo que en las tablas. Aquí lo tenemos que buscar por 97.5 porque recuerden que lo que nos da las tablas son esto. Pero como en el Excel específicamente dijimos que queremos el de cola derecha, por eso sí pudimos, sí se puso el 0.025. Y entonces ya la decisión no lo sé, ustedes digan. Bueno, chequenlo bien cuál de las dos respuestas es. De todos modos, cualquiera de las dos va a dar la misma resultado en la decisión, pero aún así chequenlo para que sepan exactamente el numerito. ¿Cuál sería la decisión?
ya que el estadístico 6 punto, no sé si este no es un elemento de la región finita, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que las son iguales. Y así de fácil. Con esto concluimos el último tema de la materia. No sé si tienen alguna duda.